Bien, buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente en el espacio La Minga de los Jueves del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, un liceo municipal en tiempos de pandemia. Se dio a la idea de encontrarse y conversar con distintas personalidades del ámbito nacional y local acerca de las temáticas más diversas posibles. Hoy es una minga bastante especial porque es la última minga de este año, la última minga que tenemos con invitadas de lujo en este caso, y esperamos posteriormente encontrarnos en un espacio de conversación más íntima y reflexiva, en donde la semana próxima deberíamos reunirnos con quienes tengan interés a debatir, a conversar de qué fue este espacio de la Minga en este mismo horario, qué fue este espacio de la Minga, cuáles son las cosas favorables que ha tenido, qué cosas se podrían cambiar, un poco para ver si tenemos o qué proyecciones tenemos para el tiempo que viene, eventualmente para el año siguiente. Así que vamos a comenzar esta minga muy especial. Tenemos dos invitadas hoy, que son Sabina y Camila. Camila no se va a conectar en principio, esperemos que pueda encontrar señal por encontrarse en alguna de las islas del archipiélago con dificultades de señal, pero la presentación de nuestras invitadas parte ahora de parte de Fernanda Vega, estudiante de nuestro colegio. Así que adelante, Fernanda. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy nuestras invitadas son dos exalumnas que destacaron en nuestras aulas de nuestro liceo. Camila Pastén González nace en Ovalle, pero fue criada en Chiloé. Estudia en la Escuela de Cultura y posteriormente en el Liceo Galvarino Riveros de Castro. Va a estudiar a Temuco en la UFRO, terminando en el 2017. Ese mismo año regresa a Castro. Un año después se encuentran con Sabi, es compañera del liceo, con quien comienza el camino de la partería, de la mano de un proceso personal de cambios potentes. Nunca pensó que iba a llegar a este camino, pero la vida fue preparándola y poniendo personas hermosas que la acompañan en toda la desconstrucción de lo que traía de la universidad y de la vida. Aprendió a conocer la salud desde su verdadero ámbito y sentido, y no desde la enfermedad. Aprendió a confiar en nuestro cuerpo, a reconocerse y darse el autoconsentimiento para poder cuidarse y entregar. Hoy acompaña a mujeres y familias en sus nacimientos en casa. Junto al equipo de parteras Chilhue, atiende en la consulta Coñihue y también acompaña a adolescentes en la isla de Lemuy, trabajando con los colegios en talleres y promoviendo la autonomía desde el amor y el conocimiento personal. Nuestra segunda invitada el día de hoy es Sabina Velázquez González, nacida de familia porteñas, madre de Valparaíso y padre chilote, criada en Viña del Mar y en Chiloé, egresada del Liceo Galvarino Riveros y titulada como matrona en la Universidad de Chile. Destaca su proyecto de tesis Perspectivas sobre el enfoque de género en estudiantes de carrera de medicina, kinesiología, enfermería y obstetricia. Este proyecto de tesis se ve profundizado en la salud rural e intercambio en sala de parto en Arequipa, Perú, y la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Desde el 2018, trabaja la partería ancestral y los derechos sexuales como matrona independiente. Las bases de este trabajo son el amor hacia el cuidado propio y colectivo, y además el conocimiento del funcionamiento orgánico de cada cuerpo diverso en el territorio de Chiloé. Actualmente forma parte del equipo interdisciplinario Parteras Chilhue, un equipo de sororidad, la relación de la solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, y la salud integral, donde junto a Camila acompañan a mujeres y sus familias a preparar una gestación deseada,
a vivir el proceso desde la autonomía y el goce de parir de la forma que la mujer desee, respetando el proceso y facilitando el parto natural planificado en el domicilio. Querida comunidad liceana, dejo con cada uno de ustedes a Camila y Sabina para conocer más de ella y sus formas de mirar y vivir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿se escucha bien? Gracias. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, este Adelante, espacio... Sabina. ¿De nuevo? Ya, genial. Este espacio que me dan para presentarme es un poco para contarles ¿Está bien? lo que ya presentó Fernanda, de cómo desde salir del liceo, ¿cierto? Hemos encaminado hacia lo que es una vocación que es muy conectada con el territorio de Chiloé, ¿cierto? Y decirles que de partida tengo que dar el agradecimiento a lo que fue mi formación en el liceo. Yo siento que tener una amplitud de visión sobre lo que es la cultura, sobre lo que es la sociedad, sobre todo lo que implican los determinantes de salud, me lo aportó desde la temprana educación. Entonces, desde ahí yo tuve, cierto, la aspiración de poder llegar a la universidad, que era una primera meta, y sabía que era una carrera del cuidado. Pero a medida que me alejé también de Chiloé y me encontré conmigo misma, pude encontrar cosas de mi linaje y de mis raíces que me ligaban mucho a la partería. Y desde el descubrimiento también de lo que es la salud sexual, de lo que es el género, comencé a incorporar, ¿cierto?, esto en la tesis para poder tener este enfoque también en las atenciones que empecé a realizar al egresar. Yo siempre supe que iba a poder retornar a Chiloé y fue maravilloso encontrarme con Camila en un bingo que tuvimos, en una actividad muy sureña, un bingo solidario, y darme cuenta que no era la única que estaba en esta búsqueda de crear algo nuevo que recogiera lo ancestral, lo territorial de Chiloé, que recogiera los nuevos enfoques que necesitamos tener en género, ¿cierto? Y que además recogiera la matronería. Entonces estamos haciendo una fusión que nosotros llamamos, nosotras le decimos que es la salud integral, con una perspectiva de la diversidad que hoy día somos de seres, de cómo habitamos, ¿cierto?, la sexualidad, que es algo que está íntimamente ligado al cuerpo físico. Entonces, como cuerpos diversos hay, también gustos diversos hay. Y por lo tanto, en este enfoque de derecho que fuimos tratando siempre de poder resguardar y de proteger, nos fuimos dando cuenta que muchas veces el sistema no responde a esta necesidad y en particular el parto ha sido un punto clave, el parto como derecho a elegir dónde una mujer quiere parir. Entonces, esa es una de las muchas cosas que hacemos porque la educación sexual también es un pilar y en el momento del nacimiento, ¿cierto? Hemos ido armando equipo para poder ir a acompañar un nacimiento en casa de la forma más segura posible. Entonces la invitación hoy día es a que lo que les genere ganas de conocer de nuestro trabajo, lo que podamos aprender de educación sexual, lo hagamos. Tengo varias imágenes acá a mi costado, tengo algunos monos de anatomía también para poder utilizar, entonces siento que es una instancia provechosa para hablar de un tema que ha sido muy dejado de lado y que está íntimamente vinculado con cómo nosotros nos relacionamos, que es desde nuestro cuerpo sexuado. Entonces, cómo habitamos nuestro cuerpo es cómo habitamos nuestra sexualidad y todo habla desde la forma en que nos vestimos, como el lenguaje que deseamos utilizar, las decisiones que queramos tomar, lo que ingerimos, no ingerimos, cómo nos cuidamos o no nos cuidamos al momento de vincularnos con una persona. Entonces, abierta a recibir muchas preguntas en esta oportunidad y también agradecer a Cami, que si bien no pudo estar, ha sido hermoso reencontrarla en este camino y poder hacer las prácticas que deseamos que algún día ojalá estén para todas y todos en los liceos
desde la temprana infancia, desde la crianza, ¿cierto? Y desde el momento en el que uno nace. Así que no sé si ya hay alguna pregunta por ahí o cómo comenzamos. Sí, 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 gracias Sabina por por esta introducción. Antes de la pregunta de Katy, comentar que este conversatorio se retransmite después por el Castro Municipio TV hacia los hogares de Castro, así que se le agradece a Castro Municipio por la difusión que hace de esta actividad. Y la lengua de señas de esta actividad corresponde a doña Paula Urraleón, que está con nosotros siempre en esta actividad. La primera pregunta es de Katy. Adelante, Katy. ¿Me escuchan? Sí, súper. Vale. Hola, Sabi. Qué gusto tenerte aquí hablando de derechos sexuales y reproductivos. Me imagino lo orgullosa que debe sentirse la Mónica de escucharte. Mi primera pregunta en realidad tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales de las personas. Quisiera que nos hicieras como una introducción respecto de qué son, por qué surgen y cuál es su importancia. Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta, Katy, porque si no sabemos lo que es un derecho sexual, ¿cómo podemos ejercerlo, cierto? Así que gracias por eso. Bueno, los derechos humanos existen a nivel, cierto, internacional y cada país decide si adscribe o no a ciertos derechos. En lo particular, Chile tiene una legislación que en cuanto a firma de convenios de derechos internacionales es bastante avanzada. El tema de nuestro principal obstáculo como país es que esta firma de convenios y a todo esto lo cual les decimos resguardar, que es inherente a la vida, inherente a cualquier humano, por eso es un derecho humano, no están siendo en este momento llevados a la práctica el resguardo y la no vulneración, ¿cierto?, de estos derechos. Entonces, en el ámbito sexual y en el ámbito reproductivo, hay derechos que existen por convenios firmados tanto a la no discriminación, convenios que son exclusivos a la no violencia hacia la mujer, convenios que también hablan de las diversidades de género y de la aceptación, ¿cierto?, de las diferencias y las diversidades, y también con planes de educación que tengan que ser promovidos por parte del Estado para que esta educación sexual llegue a toda clase social, a todas las aristas, y haya una prevención y promoción de salud por sobre una reparación o rehabilitación. Entonces, en el área sexual, en el área reproductiva, existe, por ejemplo, el derecho a decidir si yo quiero reproducirme o no quiero reproducirme. Y ese derecho, cuando vamos a las leyes de la Constitución chilena, no está del todo resguardado, porque hoy en día una mujer no puede decidir no reproducirse cuando ya haga concebido, por ejemplo, que sería una de las luchas que han dado en otros países como Argentina, que es aquí ese derecho de la libre elección una vez que ya pueda haber concebido, sí se ha resguardado y si pueda existir una alternativa viable, segura, que ofrezca el Estado para no tener un parto si una mujer no quiere tener, ¿cierto?, un bebé. En Chile, en este caso, tenemos solamente en ese sentido un progreso que es, por ejemplo, la ley IBE, que es la ley de las tres causales. Y eso ya ha sido un paso en el proceso de ese derecho sexual en particular, pero como ese derecho hay muchos más. Está el derecho a planificar la familia, a prevenir infecciones, está el derecho de decidir con quién uno quiere relacionarse desde la sexualidad, en qué momento, bajo qué términos, y desde ahí entra, ¿cierto?, el término del consentimiento, que ha sido algo que ha dado mucha vuelta desde el movimiento feminista que iniciaron las universidades, que no es no, en el fondo era la consigna de las universidades, aprender a darse cuenta que uno tiene el derecho a decidir si alguien toca o no toca tu cuerpo, y que eso tiene que ser con un consentimiento informado, ¿sí? Dentro de otros derechos también está, así uno decide reproducirse, la libre elección del parto. Ese es un derecho que en particular nosotras luchamos mucho por resguardar y
y el derecho a la no violencia en cualquiera de los aspectos, ya sea la no violencia por decisión de orientación sexual, la no violencia por decisión de género, la no violencia por el tipo digamos, de aborto que se pueda vivir en la ley IVE, que es la ley de las 3 causales, ¿cierto? O en el caso de un parto, la no violencia obstétrica, que sería en esa área. Eso como generalidad en lo que es reproductivo y no reproductivo. ¿Sí? No sé si hay una pregunta más específica, quedó más o menos claro. Gracias, 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 Avi. Katia. En el chat le viene la pregunta siguiente de Benjamín. Benjamín, por favor, adelante. Y recuerden, mientras tanto, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas, pueden hacerlas a través del chat, pedir la palabra allí para que vaya dándose la interacción más fluida. Adelante, Benjamín. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ok. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecerles, como siempre, la instancia de poder participar en esta ocasión de este nuevo capítulo de la Minga de los Jueves, y que al parecer me enteré que es el último, a través de las redes sociales. Y bueno, lamentable, pero siempre es bueno a veces cerrar ciclos y dar comienzo a nuevas etapas. Sabina, estuve escuchando lo que comentaste y la verdad me pareció súper interesante, pero hay un punto que me quedó dando vuelta, y es con respecto al tema de la decisión de la mujer a tener la libertad de elegir dónde poder dar a luz. Y la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes compensarlo en el hecho de que no todos los lugares tienen las condiciones óptimas para que una mujer pueda dar a luz? Entonces, primero que nada, en un lugar tiene que contar con profesionales capacitados para que una mujer pueda dar a luz. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes compensar esa decisión en base a que no todos los lugares tienen las condiciones para que se pueda llevar a cabo esto? Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu postura, cuál es tu visión con respecto a eso. Ya, excelente pregunta, Benjamín, muchas gracias. Aquí volvemos a uno de los puntos críticos que tiene la mayoría de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, que es como qué es lo que nos recomiendan hacer, ¿cierto? Y cómo aterrizamos eso a la realidad cotidiana. Entonces, en torno a la libre decisión de dónde parir, este es un derecho que internacionalmente se ha recomendado a la mujer que no tiene riesgo, o sea, que es una mujer sana, porque el embarazo es algo que es sano y fisiológico, no es una enfermedad, ¿cierto? En esos casos se le sugiere a la mujer tener alternativas que sean por la vía del parto natural. En primera instancia, internacionalmente se puede recomendar que esto sea en la casa, si la casa tiene condiciones de higiene mínima y de la cercanía a un centro en caso de traslado, con acompañamiento profesional. La sugerencia número 2 es que si no puede ser eso, que sea en una casa de parto natural adosada a un centro, un establecimiento oficial, que podría ser una casa de parto anexada a un hospital o una clínica. Y en tercera instancia, recién el hospital se le puede recomendar. Y como última instancia, la cirugía, por los riesgos que conlleva para la vida tener una cirugía versus un parto natural. Entonces, en Chile la realidad es que no tenemos casas de parto anexadas a ningún establecimiento. No tenemos casas de parto anexadas a clínica tampoco. De hecho, en Chiloé lo único que tenemos son los hospitales bases, ¿cierto? Y que el de mayor complejidad y el más avanzado, ¿cierto? En tecnología y profesionales especialistas es el de Castro. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto a la realidad? En Chiloé no podemos hacer esas sugerencias en ese orden. Y bajo eso, uno puede decirle a la mujer, esto no es sugerido para ti porque tú vives, por ejemplo, en la isla Lemuy, a 3 horas con el cruce del canal de un hospital y se recomienda que no sea más de 1 hora. Eso, si la mujer sigue decidiendo querer parir en casa y ella inclusive puede querer parir sola, sin acompañamiento profesional, ella no está vulnerando el derecho, digamos, a nadie. Ella está tomando la decisión de dónde tener su parto. Es ahí donde el sistema de salud ha, de una u otra manera, fracasado al no poder ofrecerle a esa mujer lo que ella necesita, que es acompañamiento profesional del parto en el domicilio.
como el sistema del Estado, ¿cierto?, chileno no ha regularizado ni siquiera el parto extrahospitalario, está ocurriendo bajo, digamos, la legislación de que las matronas podemos atender partos, pero no lo ha legislado como tal, como ya estas son las condiciones, está la sugerencia, está la derivación, la mujer queda expuesta. Ella por ejercer su derecho queda expuesta, si decide parir sola queda expuesta a los riesgos, pero en realidad la libre decisión existe. Ella puede decidir parir ahí, puede decidir parir sola, pero no es sugerido que ella tenga un parto tan lejos, por ejemplo, tampoco es sugerido que ella tenga un parto sin respaldo profesional. Y si hay profesionales que quisieran ir, como por ejemplo en el caso que nos ha tocado vivir, ir a lugares como la isla Lemuy o a Chao, ¿cierto? La isla Quinchao o Chacao, lugares que quedan lejos del hospital base, uno explica las situaciones y uno lleva respaldos para poder estabilizar en caso que necesite llegar a un lugar en donde se pueda hacer el manejo ya de urgencia. Y uno sabe que los riesgos corren, son mínimos, pero existen. Uno también sabe que la vida en ese sentido es parte de lo misterioso del parto, es parte de lo que uno puede controlar muchas cosas, pero hay una parte que no. Entonces, claro, una mujer puede decidir parir sola, Benjamín, puede decidirlo, pero ¿qué se respalda de ella, de sus derechos sexuales y reproductivos? No se respalda lo que internacionalmente se le ha promovido, que el derecho dice, que es acceder a la mejor bienestar de salud, porque eso hoy en día, por ejemplo, en este tampoco se ha legislado. Y es necesario, ¿cierto?, que eso se avance. O sea, ahora que vamos a hablar en términos de política de una nueva constitución, hay que avanzar en ver cómo se aterrizan estos derechos a las prácticas diarias, quiénes se encargan, cómo esto se respalda, la decisión de la mujer que ella quiere tener, cómo no le ofrece lo mejor. Entonces, si una mujer quiere parir en casa, existe un equipo particular, acá en que somos nosotras, hay otras chicas igual que atienden parto en casa, pero no hay nada estatal, o sea, no cubre esto ningún bono estatal, no lo cubren las ISAPRES, o sea, queda de nuevo como este derecho no es resguardado por el Estado. Sin embargo, nosotras sabemos que es un libre derecho la elección del parto, ¿sí? Así espero que te haya entendido y si no, déjenme de Sí, vuelta. de hecho sí, me gustó la explicación y además recalcar de que Chiloé siempre ha sido especial en ese sentido porque tenemos que tener en cuenta que al ser un archipiélago donde hay muchos lugares que no tienen conectividad, llegar a un hospital base era muy difícil. Entonces muchas personas, muchas familias, en realidad mujeres, familias grandes, tenían que optar a hacer estos partos en casa. Antes en el campo existían las parteras, que eran personas que a través de la práctica aprendían cómo dar un parto. Pero ¿cuál es el problema? Que estas personas no tenían preparación profesional, y esto lo digo porque fui testigo, muchas personas nacieron con problemas neurológicos producto de no poder brindarle la atención adecuada. Entonces, yo creo que eso con el tiempo ha ido mejorando. Ahora, si bien falta mucho que avanzar en cuanto a infraestructura hospitalaria en el archipiélago, pero por lo menos ahora hay algo y hay profesionales como tú que nos pueden brindar este apoyo y esta ayuda. Y no solamente en ese sentido, sino que la educación sexual que brindan ustedes también es necesaria para poder combatir todo esta problemática que surge en los lugares tan desconectados y aislados del mundo como es Chiloé. Entonces, agradezco que nos estés participando en esta charla. Gracias, me parece súper importante lo que dice y por eso yo creo que es vital que quienes hemos crecido acá podamos volver a hacer las cosas que sentimos que necesita este lugar. Y obviamente hay dificultades por la cierta zona extrema que somos, por también la cultura que aquí es una cultura sumamente machista y una cultura que también en índices, ¿cierto?, tiene altas tasas de infecciones de transmisión sexual que son crónicas, como por ejemplo el VIH-Sida, tiene altas tasas de abuso infantil, altas tasas de incesto familiar. Entonces, es un contexto complejo, es un contexto particularmente desafiante y que conocer el territorio da cercanía para poder comenzar a trabajar. Entonces yo invito igual a que volver y retornar y hacer los cambios que uno quiere ver es importante para quienes están estudiando. Y por ejemplo, yo fui al liceo cuando egresé en 2017
Me acuerdo que hablé con la profesora Marcela Zabaleta y le conté, y le dije, yo quiero hacer educación sexual acá, ¿cómo podemos hacerlo? Y ella me dijo, no es tan sencillo en términos protocolares, tendrías que ser una OTEC, que es un organismo capacitador. Y dije, wow, ¿ahora qué hago? Así soy una persona aquí solita, todavía no me había encontrado con Camila. Quiero hacer algo diferente, pero no, necesito crear todo este organismo capacitador que requiere muchas cosas que en ese momento yo no podía cubrir, ¿cierto? Para poder hacer educación sexual, porque lo único que cubre en este momento, ¿cierto? El Estado es la clínica escolar, que las matronas de la clínica escolar tienen, ¿cierto? Programados, deberían tener programados con los liceos el ir a hacer preparación sexual, charlas de educación sexual, y que me imagino ahora que esto en pandemia se ha retrocedido, esos avances que quizás se habían logrado, que no eran muchos, pero que eran necesarios y sustancialmente importantes, que se replicaran más. Entonces, eso a mí me parece prioritario, porque desde la sexualidad es de donde nos movemos, desde donde nos comunicamos, y es habitar el cuerpo sexuado. Entonces, si podemos tener cierto autoconocimiento y podemos tener desde ahí autoestima, toda la sociabilización de la edad puberal es mucho, mucho más sana desde los vínculos que se puedan generar. Comprendo. Lo último, Gracias, gracias Benjamín. Gracias. sí, lo último que quería mencionar acerca de lo que mencionaste del machismo, aparte del machismo, yo creo que el problema que hay también es el patriarcado. O sea, estas dos cosas que se juntan, estos dos conceptos que se juntan, y sobre todo acá en el sur de Chile, que la sociedad no es como nosotros la conocemos en el norte, porque en el norte ellos comenzaron más como a renovarse con todos estos procesos que estamos pasando. En cambio, acá en el sur todavía sigue siendo una sociedad bastante conservadora, pero yo sí tengo fe en que las nuevas generaciones, y también lo digo por experiencia propia, tenemos una visión muy distinta con respecto a eso y mucho más cuidadosa, así que yo creo que sí, somos la semillita del cambio. Sí, gracias, Benjamín, gracias. 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 Recuerden que está cedida la palabra. A mí me pasa siempre algo con la minga, y es que aparecen estas conversaciones y aparece, por ejemplo, lo que plantea respecto de educación Sabina, y se va dando la sensación de que tenemos muchas cosas pendientes y hay muchos apoyos afuera del liceo mismo. Hoy nosotros, Sabina y a los asistentes, estamos en un proceso de reformular la jornada escolar, y entonces este tipo de conversaciones también nos da una luz de por dónde podemos estar enfocando las cosas para hacerlas definitivamente mejor. Tengo una duda, Sabina. Recuerden que está cedida la palabra. Yo tengo solo una duda. ¿Qué es una casa de parto? O sea, yo puedo entender, pero ¿qué condiciones debe tener? Ya, perfecto. Buena pregunta. Una casa de parto es un lugar físico, un establecimiento que se da para que puedan ocurrir nacimientos. Las condiciones son que tenga fácil acceso de partida, no puede ser un tercer o cuarto piso, pensando en que necesitamos que una mujer en trabajo de parto pueda entrar y pueda salir del lugar con facilidad. Tiene que tener agua potable idealmente, tiene que tener ojalá una tina para hacer sumersión. El parto en el agua es sumamente sugerido, y el agua caliente como medida no farmacológica para manejar el dolor es importantísima. Tiene que tener espacio para el libre movimiento, una cama para recostarse y descansar, una cuna colecho, que es estas cunas que van pegaditas a la cama donde después descansa la madre, para poder hacer el contacto piel a piel y poder promover la lactancia materna. Y tiene que tener espacio para que se quede un acompañante, una cocina donde se puedan hacer las preparaciones, ¿cierto?, que se necesitan, y una zona limpia, que es donde se puedan mantener lo que es insumos médicos. No es algo tan difícil de conseguir y de lograr, la verdad, y es algo que se promueve en muchísimos países. De hecho, en Latinoamérica, Brasil tiene varias casas de parto súper buenas. Una de las colegas con las que vamos a parto, que es Alejandra Troncoso, ella estuvo en la casa de parto de Brasil,
recogiendo ideas, recogiendo la experiencia, ¿cierto? Haciendo un internado por allá y se promueven, porque no todas las personas van a tener condiciones para parir en su casa. Entonces, puede existir este lugar adosado, cercano, donde se realice el parto y se dé la alta temprana, porque son partos de bajo riesgo, ¿cierto? Entonces, con 24 horas o máximo 48 horas debería una mujer ya estar recuperada de un parto para salir de alta a hacer el puerperio a su casa. Entonces, hay casas de parto que tienen hospitalización y tienen varias salas además adosadas para hacer el puerperio, o hay casas de parto que no, que se tiene la casa para ese parto, se va de alta a las 24 horas o 48 horas y la casa queda desocupada para un siguiente parto. Muchas gracias, muy claro, muy claro. Estimados y estimadas, recuerden que está cedida la palabra para quien quiera comentar o preguntar. Estamos en La Minga, para quienes se han incorporado recién. Camila Pastel no nos pudo acompañar por problemas de conectividad en alguna de las islas, y estamos entonces con Sabina, que era nuestra otra invitada, conversando aquí. Pamela Cárcamo quiere preguntar. Adelante, estimada. Hola, hola a todos, hola a la Sabina también, que hablamos hace poquito justo de estos temas, pero por supuesto nunca se agotan. Y a propósito de lo que estabas diciendo ahora de las casas de parto, Sabina, me surgen dos dudas súper concretas. Tú dices, se puede desocupar para que venga otra mujer, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que en una casa de parto solo se puede atender un parto por vez? Esa es la primera. Y la segunda que me surge es si es que en condiciones ideales hay alguna recomendación en términos de edad para las mujeres. ¿Es distinto atender un parto de esta manera en casa cuando las mujeres son muy jovencitas o cuando ya tienen una edad más madura, digamos, no la edad propicia, por decirlo así? Si hay algún impedimento en este sentido. Ya, genial. Hola, Pame, sí, qué Hola. bueno volver a verte. Mira, respecto a las casas de parto, como esto está poco legislado a nivel latinoamericano, la verdad es que yo en Latinoamérica he conocido casas de parto que son para un solo parto o que tienen habilitados 2 pisos y son para 2 partos. Pero esto en otros países funciona completamente distinto, o sea, en países de Europa esto tiene normativa, esto tiene protocolos, esto está totalmente como resguardado, dónde está el extintor, dónde está esto, dónde está lo otro. Tiene una normativa que necesita ser supervisada por el Ministerio de Salud para poder habilitar la casa de parto. En Chile y en Latinoamérica no existe una regularización tan estricta. Entonces, por ejemplo, tuve la fortuna de conocer una casa de parto en Panamá y era una casa de parto particular. Era un equipo de médicos que había creado una casa de parto para promover el parto en casa. Ellos compraron la casa, ellos la equiparon, ellos la hicieron y todo era particular. El gobierno no cubría ninguna de esas prestaciones. Entonces, realmente el tema de las casas de parto, uno puede bajar la legislación de otro país y comenzar a retomar ideas, ¿cierto?, que existan ya preexistentes, como existen en Holanda muchísimas casas de parto, en Suiza, en Inglaterra, y ahí ver qué es lo que uno va congeniando que más quisiera crear en esto. Pero hay de todo, hay de todo. O sea, en Chile, de hecho, yo sé de algunas casas de parto clandestinas porque no tienen autorización del Ministerio de Salud, porque la casa de parto no está legislada en el código, o sea, no está ni el parto en casa ni el parto extrahospitalario. Entonces, hay partos en casa, han existido toda la vida, como decía Benjamín antes, que eran muchísimos aquí en Chiloé. Existe la posibilidad de entregar el certificado de nacimiento, uno marca que nació en casa, pero qué pasó, que no estuvo, que fue, no está normado. Entonces ahí es donde el desafío igual para nosotras, cómo creamos nuestras formas de trabajar, que consideremos que todo es seguro para la mujer, que respete los derechos, etc. Cuanto a las edades,
claro, ahí volvemos al choque de paradigmas. La partería y el mundo de la matronería son dos líneas distintas que nosotros estamos tratando de fusionar y haciendo puente. En realidad lo estamos haciendo. El mundo médico, el mundo ginecológico es muy estricto y en ese sentido, gestaciones sobre los 37 años las consideran gestaciones que son de alto riesgo y las derivan de alto riesgo. Y nosotros hemos tenido la experiencia de darnos cuenta como el cuerpo de una mujer que menstrua regularmente está capacitado para reproducirse hasta que deja de menstruar regularmente. Y obviamente un embarazo a mayor edad para el cuerpo tiene un mayor impacto para el cuerpo de la mujer, pero no por eso el cuerpo de la mujer no está capacitado, o de las personas gestantes, ¿cierto? No está capacitado para poder entregar todo lo que requiere, ¿cierto? La placenta, todo lo que requiere el bebé y todo lo que se necesita para el momento del parto. Entonces, si tú me preguntas, ¿hemos acompañado nacimientos en casa de mujeres de 40 años? Sí, de 41 años sí, de 38, de 39, de 37. Y maravilloso el cuerpo cuando se prepara, reacciona súper bien y por eso la educación para nosotros en todos los aspectos de la vida es vital y en el proceso de la gestación es vital conectarse con el cuerpo, ejercitar el cuerpo, son como 11 kilómetros más o menos parir. Entonces, imagínate pasar de un día a otro a correr 11 kilómetros con un bebé, como en términos de demanda energética, necesita preparación física, necesita de acompañamiento nutricional, necesita de apoyo y contención emocional. Entonces, claro, la edad para mí no es un impedimento, pero si tú me preguntas en el mundo médico, sobre 37 años están en el alto riesgo en el hospital y las controlan solo por ser gestantes añosas. Este es el término que les definen, gestantes añosas. Pero yo no he visto eso, la verdad, veo mujeres pariendo sanas, fuertes, y me impresionan cada día. Y es desafiante el trabajo, pero es hermoso. Y recoge mucho de lo territorial, como les digo. Las parteras aquí atendían el bebé número 15, imagínense en el hospital, sobre 5 bebés ya dicen que solo pueden ser cesáreas, y acá las parteras atendían partos de bebé número 12, número 10, sacaban todas esas placentas y las enterraban en el patio. Y lo enriquecedor para mí, que yo soy de acá, vivo acá y me gusta escuchar a las ñañas, a las abuelas de acá, es que te dicen que ellas hacían su vida normal mientras estaban en trabajo de parto, le avisaban a la vecina que era partera, y ella estaba atenta, en un momento se venía y el parto se daba, ¿sí? Ahí habían partos complejos y como dice Benjamín, no habían muchas herramientas. Las herramientas para reanimar, en vez de ser un reanimador especializado con una mascarilla adecuada al tamaño, era una gallina, ¿cierto? Eran otras cosas que obviamente tenían un nivel de efectividad muy diferente, pero la capacidad de parir y parir muchos hijos está comprobadísimo a nivel de la historia que está dada inclusive a esas edades. Hay una palabra ahí que se pidió. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Pamela, por... Gracias. Sí, me está acordando a raíz de lo que decía Sabina, de que en las historias aquí de mi barrio, de Vilupulli, había una vecina, fallecida ya, que tenía 11, que finalmente tuvo 11 hijas y un hijo. Y mi abuelo siempre decía que el marido de esta vecina, cada vez que doña Zulema se llamaba, que doña Zulema iba a tener un bebé, se acercaba a la casa de una partera y gritaba de un lado del cerco a otro, le gritaba a la partera: vecina, venga, la Zulema se enfermó de nuevo, que esa era la expresión, digamos, se enfermó de nuevo, y partía la partera a atender a doña Zulema, a tener su enésima hija, sobre todo hijas que eran 11, como contaba. Sí, yo creo que son historias de otros tiempos. Doña Paula va a hacer una interrupción en la lengua de señas, me imagino. Adelante. Sí, me cuesta interpretar y hablar, pero voy a hacer después solo el resumen en señas. Hola, Sabi. Pucha, estoy muy contenta de que estés acá. Creo que es una oportunidad maravillosa y ganas de hacer nexo y cosas, porque comentar un poco que de repente como profesoras y profesores, pero obviamente más en este caso el género femenino, nos toca responder a preguntas de nuestros estudiantes que a veces no tenemos los recursos, digamos, o la información necesaria, y es importante desde un profesional. Entonces ahí mi pregunta va, ¿cómo orientas tú este trabajo de acompañamiento?
porque por lo general yo lo concibo en mi cabeza, estoy pensando, como cuando uno va a la matrona, ¿cierto? Y se hace sus controles de salud, etcétera. Me gustaría que explicara un poco a nivel general, porque obvio que esta minga va a quedar grabada, yo lo voy a compartir y lo más probable es que la veamos con algunos estudiantes, pero quiero orientación en el sentido de años anteriores, desde qué edad pueden consultar, cómo acompañar en este proceso, inclusive previo. Yo estoy pensando, por ejemplo, tengo una hija pequeña de 9 que va a cumplir 10 años, ya estamos en ese proceso conversando del tema, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo se contacta contigo? Esa información me interesa tenerla como clarita para poder retransmitirla a nuestras y nuestros estudiantes. Súper, sí, gracias Paula. Estoy viendo caras conocidas de nuevo, qué bueno. Es una buena pregunta y la verdad es que te voy a dar un mismo ejemplo. Hoy día vino a Yelén acá con sus 2 años a ver cómo su mamá le hacíamos un examen vaginal para masajear ciertos puntos gatillo para prevenir desgarros del parto que va a tener ahora. Y ella entendía y le explicábamos con los monos que tenemos, ¿cierto? Todo lo que es modelos anatómicos, que un bebé nace por la vagina y que de la vagina después viene la placenta y que la bebé de 2 años tuviese al bebé y conociera la placenta y me mostrara lo que iba a pasar, para mí ya me estaba dando claras señales que su vínculo con el cuerpo, su vínculo con la vagina, con los senos de su madre, no va a ser desde el tabú, no va a ser desde una carga cultural negativa, sino con la naturalidad que tiene un cuerpo, si todos tenemos cuerpo y eso es lo que vinimos a habitar y todos nacimos, ¿cierto? Desnudos, desnudas. Entonces, yo siento que la educación sexual se puede hacer desde así, de temprana edad. Y a la edad por etapas son contenidos diferentes lo que se pueda ir entregando. Por ejemplo, a la edad de 9 años es muy importante abarcar el cambio de las primeras etapas puberales, que son el despertar de los ovarios, el despertar de, por lo tanto, los estrógenos, que estos cambian el tono de la voz, generan el botón mamario, generan el vello púbico, el vello axilar, cambios en la estatura, y que comienza a generarse la activación de preparación para la primera menstruación, ¿cierto? Que es la menarquia. Y hay inclusive ritos simbólicos de paso para las menarquias, donde se hace este cambio, ¿cierto? De tener los ovarios dormidos, que es toda la primera temprana infancia, a los ovarios activos, que ya ovario haciendo ciclo que primero pueda ser irregular, pero no, eso es parte de la normalidad y que después con el tiempo se vaya regularizando cada vez más. Como esto se conecta con la luna, porque la menstruación es parte de las aguas y las aguas se involucran y se influencian con el estado de la luna llena, la luna nueva, son cosas que se le pueden enseñar para que las niñas comiencen a mirar la naturaleza y en la naturaleza reconozcan los cambios que también a ellas mismas les ocurren. Entonces, son bonitos los cuentos. Yo una vez tuve la oportunidad con Cami de hacer un taller de menarquia presencial, madres e hijas, y le hicimos una obra teatral. Entonces, en la obra teatral llegaba este río rojo, ¿cierto? Y cambiaba el río rojo al bañar a la mujer, la convertía, ¿cierto?, a una mujer que iba a ser ahora encargada de cuidar de su matriz. Ella encontraba unas flores en el camino que simbolizaban como la apertura, ¿cierto?, esta nueva belleza que te entrega, el cuidar de ti misma. Tenía como mensajes poéticos e importantes que yo sentí que fueron súper efectivos, porque después las mamás me llamaron para contarme que ya les había llegado la menstruación 1 o 2 años después y que la habían recibido como el río rojo, o sea, le llegó la bendición, digamos, lo que estaba esperando a mi cuerpo que le ocurriera. Y fue una marca positiva la experiencia, no como para muchas que desconocen el proceso y que para muchas, yo siempre les pregunto en la consulta, ¿cuándo fue tu primera menstruación? Me dicen la edad y yo le digo, ¿cómo lo recuerdas? No, mi mamá me pasó una toalla y no me habló nada. O no, mi hermana me pasó la toalla, no me dijeron nada, me asusté, pensé que me iba a morir, estaba sangrando, no sé, cosas desde el desconocimiento. Claro, la experiencia es completamente distinta que si uno tiene la información.
Entonces, eso como en términos generales, las actividades grupales, las obras teatrales, los cuentos en torno a ellos se puede hacer. Aquí si uno viene a la consulta cierto particular ya es más personalizado, se ve caso a caso las necesidades que pueda tener particulares, porque a veces hablar de estas cosas es un proceso que requiere etapas y generalmente en el trabajo personalizado se permite profundizar mucho más. Entonces, mi recomendación es ocupar la creatividad, tener imágenes. Si yo hoy día aquí tenía como 8000 cosas a mi lado, por si me preguntaban cualquier cosa que querían aprender, pero por ejemplo, acá muchas imágenes de cómo es la anatomía genital femenina distinta, o sea, todas son súper diferentes. Cómo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las emociones repercute en el agua a través de la vibración. Este es un cuadro donde se ven distintas emociones y distintos niveles vibratorios. Entonces, uno le puede decir, claro, si tú sientes amor por tu cuerpo va a vibrar mucho más alto, tu cuerpo es agua, va a recibir efectos positivos en tu salud. Si tú sientes vergüenza por tu cuerpo, vamos a estar vibrando en esta vibración. Es una vibración más baja que contrae músculos, que cierra vasos sanguíneos, que genera tensiones musculares. Entonces, todo lo que venga desde las imágenes, desde el poder aprender mirando, tocando modelos anatómicos, imaginándose con creatividad cómo es el cuerpo por dentro, yo creo que son cosas claves porque va a poder después uno ver cómo ocurren en uno. Yo, por ejemplo, en la consulta, yo sí promuevo la autoexploración, o sea, si podemos poner un espejo para poder mirar el cuerpo, ¿por qué no hacerlo? Si el cuerpo, mientras más lo conozca la persona que vive en el cuerpo, mejor va a ser, porque esa persona va a visitar distintas personas en torno a la salud y es quien va a necesitar entregar la mejor información a cada profesional. O sea, si no conozco yo mi cuerpo, ¿cómo voy a saber de él? ¿Cómo voy a cuidar de él? ¿Cierto? Entonces, esa sería mi sugerencia, como sobre todo en esta edad y aquí que va a quedar grabado, yo sí estoy abierta a hacer actividad en el liceo, a mí me gusta mucho la educación sexual y un cariño profundo por el liceo, así que a esperar que todo se ordene, nomás que se abran las puertas tiempo al tiempo, esto ya es una oportunidad. Muchas gracias, muy clarito toda la información, Sabina. No sé si puedo hacer un saludo a Sabina en este momento. Adelante, don Juan, adelante. Sabina, qué grato es verte y encontrarnos en esta instancia. Mis felicitaciones por el trabajo que estás realizando. Te conozco, no fui tu profesor, pero nos veíamos en el día a día mientras fuiste estudiante en el liceo y siempre me quedó grabado en ti, ¿no es cierto?, esa sonrisa, ese trato tan afable y cariñoso que salía de manera tan espontánea. Lo destaco porque elegiste una profesión que sin duda va con tu vocación, que lo vives plenamente. Nada más hermoso que estar presente y ayudar en lo que es el más grande milagro de la vida, el nacimiento. Y que haya una persona en el momento que una madre, que una parturienta está a punto de conocer a su hijo y que lo está atendiendo con cariño, con una sonrisa, o que lo prepara para ese trance, con esa sonrisa, con ese cuidado, con esa atención, que no me cabe la menor duda que tú se lo brindas. Creo que ese momento se hace mucho más dulce, más agradable, y la persona queda grabada de por vida en esa memoria. Sabina, y a todos los que están presentes, sí, en Chiloé existió la partera. Creo que nadie le ha rendido un homenaje a esa mujer. Yo nací gracias a una partera. Y afortunadamente ni yo ni mi madre tuvimos problemas
sin las herramientas, sin el conocimiento científico y sin a lo mejor los resguardos higiénicos que hoy día se toman, no hubo problema, afortunadamente, para uno ni para otro. Y yo vi la vida al lado de esa mujer que estuvo acompañando a mi madre. Y como en mi caso, creo que en mi isla, la mayoría, no digo el 100%, en mi tiempo y posterior y anterior, fueron recibidos por una partera. Sabina, un abrazo grande, que te vaya muy bien, que tus proyectos de vida y tu profesionalismo, tu sonrisa, no se pierda nunca. Muchas gracias, Sabina. Gracias, qué hermoso, estoy emocionada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan. Yo creo que don Juan nos representa mucho a quienes le hicimos clases a Sabina y quienes la conocimos por ahí por las aulas del liceo. La palabra la pide antes de Miguel, la pide Bárbara o Flo, no sé quién de las dos es la que va a hablar. Hola, mi nombre es Florencia. Hola, Sabina, y mi pregunta es ¿por qué es que te gusta tu trabajo? Ay, qué buena pregunta. Mi trabajo me gusta porque siento que puedo entregar amor. Yo creo que eso es el pilar. Y desde un lugar en el que a mí me hace mucho sentido, que es el cuerpo, desde el cuidado del cuerpo. Porque históricamente las parteras, como dice don Juan, que recuerda con tanto cariño esa partera, se han preocupado del cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, inclusive más aún que solo el nacimiento. Se transformaron en las médicas, eran las que sabían de pócimas para ayudar a toda la comunidad, aun cuando no haya sido en contexto de parto. Y yo siento esa vocación del cuidado y de conocer más de la salud del cuerpo, y que el cuerpo no es solo esto físico que tocamos. El cuerpo es mucho más que esto, el cuerpo es lo que pensamos, el cuerpo es lo que sentimos, el cuerpo es inclusive lo que soñamos en las noches. Entonces, esta integralidad, esto de entender que todo eso es parte de mi cuerpo y que tengo que cuidar de mis pensamientos, tengo que cuidar de mis emociones, tengo que cuidar cómo estoy durmiendo, cómo me alimento, etcétera. Siento que me apasiona porque parte desde el ser una hija menor que siempre estuvo observando mucho cómo los demás hacían su vida y cómo cuidaban o descuidaban de sí, y de querer también siempre cuidar. Desde ahí yo creo que viene, que me gusta que sea un cimiento el amor, el cuidado y la salud integrada. Por eso me gusta mucho mi trabajo. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias Flo. Miguel, adelante por favor. Hola Sabina, qué bueno verte tan feliz sí, y sentirte feliz. Yo creo que también a eso se refería don Juan, que te ves hermosa además. Esa felicidad se refleja ahí mucho. Cada vez que escucho hablar de estas formas nuevas, o no nuevas, sino que ancestrales de parir y de conocer nuestro cuerpo, sobre todo en la versión feminista, lo veo como súper alejado de los niños, ¿ya? O sea, tú ocupaste cómo acompañar a una niña en su menarquia, cómo acompañar a una niña para que conozca su cuerpo. Pero, y los niños, no me refiero ¿y los niños qué pasa? Porque en la medida en que los dejamos afuera, el machismo y el patriarcado, como decía Benjamín, no se van, se quedan. Porque generamos más distancia además.
¿Hay algo ahí, hay algún trabajo respecto de cómo acercar a nuestros chicos a lo femenino y no dejarlos como fuera? ¿Me puedes contar, por favor? Sí, perfecto, Miguel, es una excelente pregunta porque nosotras la conversamos muchas veces en reuniones. De hecho, después del taller de la menarquia íbamos a hacer pubarquia en hombres con el acompañante del padre. Esa iba a ser nuestra solicitud inicial y si no podía el acompañante que pudiese estar. Pero nuestra idea era como traer también al referente ya sea de crianza o sanguíneo, si es que estaba cierto presente el padre, para poder potenciar a través de esa figura referente la conexión y de los cuidados con el cuerpo. Y justo vino la pandemia y quedamos ahí. Entonces, esa experiencia yo todavía no la he podido vivir. Con la Cami empezamos a armar el taller y no la pudimos ejecutar. Y en la práctica diaria sí hemos hecho talleres de educación sexual en hombres. Hemos hecho talleres desde, por ejemplo, yo siendo la matrona y los niños, pero también hemos hecho desde un matrón, sí, que es Roberto Tapia, que él ha podido enseñar a chiquillos acerca de su cuerpo, acerca del inicio de la sexualidad y los cambios que se generan cuando se activa el testículo, ¿cierto? Y empieza a generar la testosterona que genera estos mismos cambios también, cambios en la voz, agravamiento de la voz, el vello púbico a nivel axilar, a nivel del pecho, a nivel de los genitales, el agrandamiento también de los testículos, el cambio, ¿cierto?, la estatura y otros más. Y hay una diferencia notoria que sí te puedo comentar, Miguel, entre cuando él como cuerpo sexuado, ¿cierto?, nacido hombre con pene, se acerca a otro chiquillo que tiene esa misma anatomía, versus cuando nosotras lo hacemos hacia ellos. Hay una cosa de cercanía que vimos que se generaba cuando atendíamos en la consulta, en donde la información y la educación llegaba de forma más fácil, cuando era un cuerpo que había vivido una experiencia similar versus cuando nosotras lo realizábamos. Por eso vino nuestra necesidad de que este taller ojalá hubiese algún referente masculino en el acompañamiento de los adolescentes. No lo pudimos ejecutar, pero sí hemos tenido experiencias como en esto de la consulta particular, en que es igual de importante conocer qué es lo que va a empezar a pasar cuando se activan los testículos, que comienzan a haber eyaculaciones inevitables durante la noche y que pueda comenzar a despertar con estos sueños nocturnos o que se activa la fantasía, se activa el erotismo y eso genera las poluciones nocturnas. Entonces, eso es una cosa que se puede vivir de una manera mucho más familiar y amorosa cuando uno sabe que es parte de un proceso hormonal normal del crecimiento, a cuando uno lo desconoce y se puede hasta estigmatizar o crear cualquier prejuicio o culpa hacia el cuerpo por una vivencia que es completamente natural y necesaria para la maduración sexual. Entonces hemos tenido experiencias, en caso particular yo, uno a uno en procesos familiares de familias que me han pedido en particular que trabaje con sus hijos. En experiencias grupales, que yo creo que es muy enriquecedora, todavía no podemos llevar a cabo ese taller que queríamos hacer. Y yo creo que esta es una importancia como para redireccionar eso que dejamos un poco ahí esperando que pasara todo este tema del confinamiento y que ahora ya está pasando, porque para nosotras sí fue importante el estar presencial. Lo que se puede entregar de forma presencial es muy distinto. Y en las preparaciones de educación sexual a chiquillos, incluye el conocimiento de todos los derechos sexuales, cómo cuidar y prevenir, ¿cierto?, las infecciones, desde el uso del preservativo, desde el conocer qué son las infecciones, por qué importa tanto cuidarse, por qué muchas de ellas no tienen síntomas y por lo mismo es importante hacer prevención antes de poder tener un síntoma. Cuando ya estamos en un síntoma es algo que ya ha llevado un buen rato reproduciéndose en el organismo. Entonces, cómo prevenir todo eso y cómo conocer el cuerpo para aceptar las etapas del crecimiento es lo que hemos podido abordar y que ha dado resultados súper positivos. Destacando que ha sido resultados aún más rápidos cuando ha sido un matrón el que ha hecho esta educación
versus una matrona, y yo creo que ahí se da solo por algo como de la experiencia misma que puede vivir, ¿cierto? Habitando ese cuerpo y viviendo ese proceso, ¿sí? Ya, gracias Sabina. Sí, sí, y además estoy de acuerdo que debiera haber un acompañamiento de un igual o de un semejante a ti, más cercano. Me parece que es más cercano. Lo que me parece espectacular es, no sé si lo leí, lo escuché en lo que decía de Camila o lo que decía de ti, que en la historia que leyó Fernanda, que eso de conocer de nuestra sexualidad no a partir del temor, no a partir del temor y de la mala onda, sino que a partir de conocer tu cuerpo, a partir de lo hermoso que es tu cuerpo, no a partir de lo es que te puedes quedar embarazada, es que te puede dar sida, es que te puede... No, o sea, es primero conoce tu cuerpo en buena y después puedes ver las cosas que te pueden llegar a pasar, buenas o malas. Eso también me gustó mucho. Gracias. Gracias, igual. Gracias, Miguel. Como siempre, la minga, se nos pasa el tiempo volando en esta conversación. Viene la palabra de Mónica. Adelante, por favor. Hola, Sabina. Te veo muy bien, me gusta, me suman las palabras de Miguel, de don Juan. Yo no te hice clase porque tú eras del físico, ¿cierto? Sí, sí, me acordaba de ti. Bueno, solamente para felicitarte, me alegra mucho verte en este punto. Te fuiste al área biológica igual. Todos caen de una u otra manera. Pero me gusta verte en la postura que estás, cómo estás realizada, cómo planteas muchos temas que nosotros como profe, yo como profe de biología especialmente veo que son como difíciles de enfrentar en un grupo curso, sobre todo ahora séptimo, octavo, qué sé yo. Así que solamente felicitarte y esperar que el proyecto que tienes, bueno, aparte de todo, que si hablas con Camila, le des todo mi cariño, porque ella sí fue alumna mía, igual que Paulo y Nicolás, y todos los Pastén pasaron por el biológico, le dan mis cariños, y esperando que tú con Camila puedan realizar el proyecto. Sería muy bueno que ese taller del que tú hablas, pudieran ustedes presentarlo, no sé, se me ocurre a la corporación, y que sea como dentro de algún espacio que se diera para que tú pudieras retornar al liceo ya desde otra perspectiva, ya como una profesional, y ayudar en esa parte, porque lo que decía Paula también tenía razón. Muchas veces se hacen preguntas y como que las personas en general se complican mucho en explicar todo lo que tiene que ver con sexualidad, porque como que da cosa tratar decir los nombres como corresponden a todas las partes del cuerpo, hablar derechamente con los chiquillos. Entonces sería muy bueno que pudieras concretar ese taller una vez que pase todo este vendaval temporal, un huracán, todo lo que ha pasado hasta ahora estos años, y que lo puedas efectivamente realizar. Así que, bueno, espero que verte en el liceo en alguna charla el próximo año, y si no te veo y vas, bien por ti. Así que cariños para ti y para Camila. Muchas gracias, Mónica. Sí, esperamos nosotras también que así sea. Yo creo que Katy hizo el puente hoy día para que volviéramos como a retomar esta oportunidad, y son necesidades que yo de verdad deseo que algún día estén al alcance de todas y de todos. O sea, esa es la idea. Yo estoy partiendo por hacerlo aquí porque aquí me permito ser yo, me permito poder crear un espacio, ¿cierto?, colaborativo, integrativo de otras matronas, matrones, de kinesiólogas también dedicadas al área genital, que es las kinesiólogas de suelo pélvico, y gracias a eso como poder ya materializar lo que uno desea. Pero obviamente siempre la visión y el lineamiento es que esto no quede cerrado en algo que solo pueda pagar alguien, al que no se cierre por tema de clases, que sea algo accesible, que sea una oportunidad que ojalá esté para acceso de todas y todos. Yo creo mucho en lo audiovisual. Hoy en día, con todo esto que se dio,
Creo que crear quizás las obras que en algún momento escribimos con Camila, y grabarlas, o poder hacer algo audiovisual va a facilitar el libre acceso versus, ¿cierto?, la consulta particular, aunque la consulta particular es un trabajo personalizado, permite otra riqueza, no es algo que llegue a muchas personas, y la idea es generar este apoyo en el despertar sexual y en que las vinculaciones afectivas sean más sanas. Así que muchas gracias. Y yo voy a hacer llegar todos tus cariños, la Camila yo creo que va motivada para una siguiente instancia. O sea, eso es lo que se esparce aquí, entusiasmo. Felicitarte también por tu trabajo respecto del parto en casa, del parto natural, y de que el embarazo no es una enfermedad, sino que es una condición natural. Tomarlo desde ese punto de vista y enseñarle a la gente desde pequeñita, desde la pubertad, a las mujeres, a los niños también, ¿cierto? Que es algo totalmente natural y que hay condiciones que dependiendo de tu capacidad física, de tu condición física, te permiten tener un parto en una casa de parto, y que eso se pudiera de alguna manera regularizar, que sería mucho más, como dijera yo, más, no con tanto temor, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo tuve mi hijo, y cuando tuve a mi hijo lo tuve por parto natural, y todos estaban, hasta el médico, estaban asombrados porque todas las mujeres que estaban en ese momento el trabajo de parto era por cesárea, porque estaba todo programado. Entonces yo decía, no, parto natural, yo no quiero nada. Entonces cosas así que eduquen a la mujer y que eduquen a la pareja, eso. Así que también por eso te felicito. Ya, listo, gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Y yo tengo la siguiente percepción también. Yo creo que no es que la Sabina, o sea, yo entiendo que estaba en el curso físico, digamos, pero yo entiendo que las chicas básicamente abordan esto desde el punto de vista de humanista. No lo digo por mi área, digamos, lo digo básicamente porque el enfoque que tiene que ver con la humanidad, y con la humanidad en forma integral. Y creo que nosotros de pronto, hablo de nosotros los adultos, hacemos estas parcelaciones que no funcionan muy bien. Mira, me permito el siguiente comentario. Hace un tiempo, porque establecía yo la siguiente comparación. Hace un tiempo veía una charla de un chef que estaba explicando una receta X, y muy empoderado de su receta, él decía, aquí no tiene nada que ver el cocinar con amor. Eso no es parte de los ingredientes. Aquí lo que importa es la precisión de los gramos de tal producto, el orden en que se colocan, la forma en que se revuelven, la forma en que se integran, en fin. Y mi percepción personal, que no soy evidentemente un chef, mi percepción personal es que es mucho más entretenida una receta cuando se hace no solo con amor, sino que cuando se hace con otras personas, cuando se comparte la experiencia, cuando se acompaña, disculpen la hora, pero se acompaña con una copa de vino, y resulta mucho mejor la receta. Y planteo esto, Sabina, porque tú planteas el tema del parto, por ejemplo, y otras cosas, siempre desde una perspectiva que incluye mucho la emocionalidad, e incluyes en ella, por ejemplo, cosas como, mencionaste las fases de la luna, la presencia de agua en el cuerpo humano, la edad de las personas, el ciclo vital. Y mi última pregunta es la siguiente: ¿y cómo se enfrenta eso? Porque yo entiendo que el ámbito médico tiende a ser mucho más científico, entre comillas, tiende a ser mucho más dogmático. Entonces, se encuentra Camila con dificultades en el hospital o en el espacio médico? ¿Eso ocurre? Porque me gusta mucho tu perspectiva, pero ¿qué pasa en el ámbito más formal? Claro, sí. Mira, hay iniciativas para promover la salud integral en aspectos de sexualidad en lo intrahospitalario. Lamentablemente estas iniciativas, al no ser ley, no se resguardan. O sea, a pesar de que adscribimos a los derechos sexuales y reproductivos, no existe una ley, por ejemplo, que pueda promover el parto como un evento sin violencia, el parto respetado. Hay una propuesta de ley, que es la ley Adriana, que se estaba votando ayer, y que se aprobaron algunos términos y otros no, va a haber que volver a votarla,
que va, por ejemplo, a proteger a una mujer que está teniendo un parto de un bebé que falleció, ¿cierto? Un mortineonato o un aborto tardío, que no lo tenga al lado de otra que está pariendo un bebé vivo, que no las pongan en las camas al lado, que se respeten códigos y cuidados de lo emocional, ¿cierto? En una sala las mujeres que viven vivencias parecidas, en otra sala las mujeres que viven vivencias de otro tipo. Si esa ley está promoviendo ese tipo de cuidado, que sería ya como un manejo incluyendo la psicología. Y también existe la creación del Chile Crece Contigo, que promueve el cuidado de la infancia desde la gestación. Y desde ahí también hay un acompañamiento psicológico que se promueve en el servicio público, que sería, ¿cierto?, el psicólogo del Chile Crece Contigo, la matrona que deriva con asistente social, con nutricionista, y tratan de hacer este trabajo integrativo. El sistema de salud público está colapsado, entonces realmente el seguimiento tal que se necesita, y sobre todo ahora con este boom, ¿cierto?, de huracán que decía la profe Mónica, ha sido aún más difícil poder cubrir esas necesidades. Y en cuanto a lo que es la atención del parto mismo, existe esta iniciativa que es la promoción del parto respetado, con protocolos que se promueven, pero que dependen de cada centro asistencial. Entonces, por ejemplo, en Ancud, ustedes se encuentran que se puede tener parto en agua, que hay un jacuzzi; en Castro hay solo una ducha. Entonces, el parto en agua está promovido a nivel internacional, pero en la realidad en un lugar es una, la realidad en otro es otra. Existe la sala de parto integral, al menos acá en Castro, donde tú puedes tener el trabajo de parto y el parto en una misma sala y no tienes que cambiarte, como era antes, que ya dilató, vámonos a la sala de parto, y la sacaban de todo el contexto que tenía, la pasaban por el pasillo delante de todo el mundo y la llevaban a parir a otra sala. Eso ya no está en Castro. Ahora hay salas integrales en un puro lugar. Pero desde el aspecto médico, como dices tú, matronil, ¿cierto? Lo que uno puede hacer es como favorecer un espacio, favorecer un lugar, pero el acompañamiento psicológico durante el parto no está contemplado, ni el acompañamiento espiritual tampoco, que hay una figura ahora que existe, que es la dula, que puede existir, y no está tampoco respaldado en las experiencias de parto. Tampoco se hacen terapias alternativas en el sentido de que son complementarias al proceso físico. Tampoco están, solo está el resguardo del espacio físico, que se trata de promover a lo más respetado posible, pero no existe entonces como tal. Mi experiencia en el Hospital de Castro, yo nunca tuve la posibilidad de postular a un cargo ahí. Sí fui a presentarme con la encargada de maternidad, la matrona Vanessa, le conté de mi trabajo. En ese tiempo yo estaba cuidando a mi abuela que estaba por fallecer, entonces le dije que yo estaba dedicándome al parto en casa y cuidando a mi abuela, que yo iba a derivar a mujeres de parto en casa que necesitaban vacunación o qué sé yo en su recién nacido. Y claro, existió como esto de que son muy diferentes los trabajos, se marca la diferencia. O sea, en el hospital hay tiempos, en la casa nosotros no nos regimos por pautas, no nos regimos por tiempos, no le decimos a la mujer, oye, se te acabó el tiempo. En cambio, en un hospital sí hay que desocupar una sala, sí hay una rigidez en ese sentido, y es más protocolizado el tiempo que se puede esperar para que un parto se desencadene antes de intervenirlo. Entonces, cuando yo he ido de acompañante a partos, no he ido de matrona oficial, y como acompañante he aplicado las hierbas, he usado los rebozos, los masajes, las técnicas que son de la medicina integrativa, ¿cierto? Y las colegas respetando el trabajo. Yo he sentido que lo respetan, pero eso no quiere decir que se promueva ahí adentro esto, sino que sí lo otro que te mencionaba, que la sala personalizada y la presencia de un acompañante, que hoy en día en Castro sí está la presencia del acompañante, pero lamentablemente la semana pasada me escribieron para contarme que iban a comenzar a pedir un pase de movilidad al acompañante, y si no, no iba a poder entrar acompañante. Entonces igual ahí hay que pedir ley de transparencia, hay que pedir por qué se está haciendo eso, si eso no es algo que debería hacerse, es un derecho tener acompañamiento en el momento del nacimiento. ¿Por qué tomar esa medida si es necesario que haya un acompañante? Se promueve y se sabe que los resultados son mejores cuando hay acompañante. Entonces, claro, hay dos mundos que estamos tratando nosotras de hacer un puente con la Cami, con la Ale, con Roberto, con la Fabi, bueno, el equipo que somos. Así que espero como a grandes rasgos haber
acercamos un poco más la realidad para ustedes, de qué es lo que está ocurriendo hoy en día en las maternidades. Sí, absolutamente, Sabina. En el chat, bueno, aparte de las felicitaciones, Paula se ofrece para interpretar en lengua de señas en caso que lo necesiten ustedes. Y bueno, yo creo que ha sido extraordinaria como suelen ser estas conversaciones y especialmente esta que nos acerca a un tema tan fundamental. Si tú me permites, Sabina, antes de despedirnos, quiero hacer el cierre, porque esta justamente es la última minga del año, y quiero agradecer a las personas que han estado aquí junto a nosotros habitualmente. Quiero agradecer al canal de televisión local que difunde esto, como decíamos antes, a los hogares de Castro. Ha sido una experiencia, un año y medio hermoso de conversaciones muy llenas sobre todo de humanidad y que de alguna forma, o de muchas formas en realidad, nos fueron generando no solamente nuevas ideas, nuevos conocimientos, emociones, también nos fueron dejando tareas para lo que es la educación misma, para lo que es la educación en el colegio, que esperamos de alguna forma poder ir interviniendo entre todas y todos para hacer del colegio un espacio mucho más amigable y humano. Así que creo que no me queda más que agradecer la asistencia de tantos de ustedes a través de tantas semanas y esperar que en adelante, bajo algunas circunstancias, nos podamos volver a encontrar. De forma ya no televisada, digamos, la semana próxima a las 4 nos vamos a reunir con quienes quieran, están amablemente invitados todos y todas ustedes. Nos vamos a reunir solo a conversar lo que ha sido la minga, a ver cuáles son los caminos que podemos seguir, cuáles son los aciertos que ha tenido este espacio y cuáles son las dificultades que ha enfrentado. Entonces están cordialmente invitados. Yo les recomendaría que vengan con un mate, un té y unas galletitas si pueden, para que estén en su casa y estemos haciendo un intercambio de opiniones con algo más de espacio simplemente para conversar. Así que quedan cordialmente invitados todas y todas ustedes porque han sido fieles compañeros y activos participantes. Eso respecto del cierre de la minga. Y bueno, ahora sí, me despido en nombre del equipo de Sabina, agradecer por tu conocimiento, por la bella persona que eres, por la disponibilidad que pones para trabajar. Efectivamente, yo creo que todos nosotros soñamos un poco con que vayan ustedes a trabajar en el colegio, en esto que hace tanta falta. Así que te dejamos un abrazo grandote y agradecido eternamente por el tiempo y las palabras, Sabina. Oh, muchísimas gracias igual y gracias a todos y todas las que participaron. Me encantaron las preguntas, muy buenas preguntas. Me gustó esa de por qué te gusta tu trabajo, porque yo creo que es algo que todos nos tenemos que preguntar todos los días cuando nos levantamos a hacer lo que hacemos. Así que muchas gracias a Katy que nos hizo el puente de nuevo con reencontrarme con tantas caras conocidas, tantos recuerdos de buenas experiencias vividas. Así que en nombre de Camila también agradecer esta invitación y yo sé que se van a dar nuevas oportunidades, yo sé que sí, así que lleguen nomás esos tiempos y ojalá acompañarlos en su celebración de la minga. No me quedó claro cuándo era, pero ahí le voy a pedir a la Katy los detalles. El jueves próximo a las 4, este es nuestro horario, allí vamos a hacer nuestra despedida. 1.000.000 de gracias y un abrazo grandote para cada uno de ustedes y para cada una. Gracias por estar acá. Que estén muy bien. Igualmente. Chau, chau. Gracias a todos. Saludos. Saludos y gracias. cariño. Gracias, Sabina. Chao, chao. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien todos. Adiós.